Estoy seguro que todos sabemos que Mario Rosso de Luna ha contribuido a la teosofía de una manera extraordinaria. En esta diapositiva enumero ciertos puntos que para mí son muy importantes el tomar en cuenta cuando estudiamos la doctrina secreta consultando a Mario Rosso de Luna. En primer lugar, comenta con mucha claridad, en mi opinión, las ideas expuestas por Blavatsky. Blavatsky usa un vocabulario más complejo, más complicado, muy ruso del siglo XIX. Su concatenación de ideas no son organizadas de una manera didácticas, por decirlo así. Ella organiza más la doctrina secreta explicando ideas en vez de temas. Esto confunde bastante a la gente occidental. Y Mario Rosso de Luna tiene esa facilidad comunicativa, expresiva y expansiva que nos facilita el estudio de estas ideas teosóficas. En un segundo lugar, él amplifica estas explicaciones con referencia a autores latinos, muchos de ellos conocidos personalmente. Nos aporta esta riqueza personal. En tercer lugar, en su estudio comparativo a los temas teosóficos, incluye testimonios y referencias de civilizaciones como por ejemplo la precolombina y otras culturas, religiones, filosofía, música, poesía, etc., agregando además a las referencias numerosas que tenemos por Blavatsky en sus obras La doctrina secreta e Isis sin velo. El último punto que quisiera tocar es lo que llamo su humor blavatskiano. Este humor blavatskiano es muy importante para nosotros, ya que éste comunica un lenguaje del alma que expresa el estado mental de lo criticado de una manera brillante, en la cual el alma de Blavatsky sigue vibrando, sigue viva, sigue comunicando a través del alma de Mario Rosso a todos nosotros. ¿No les parece bien si concluimos diciendo que tenemos un gran karma el haber contado con la presencia de esta alma madura, de este autor, Mario Rosso de Luna, en nuestra lengua española? Por favor, avancen a la siguiente diapositiva. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes el libro del cual le he dedicado más tiempo a su estudio. Se titula Simbología Arcaica y es mi compañero al estudio de la doctrina secreta. La simbología arcaica nos subtitula Mario Rosso de Luna es un comentario a la doctrina secreta de HPB. En realidad es el comentario, como lo tenemos en esta diapositiva, al volumen 2 de la editorial de Kier, El simbolismo arcaico universal. En la obra original es la parte 2 del libro primero Cosmogénesis, titulada en inglés La evolución del simbolismo en su orden aproximado. Me gustaría compartir con ustedes los temas que Mario Rosso de Luna trata y comenta en Simbología Arcaica, y de esta manera, cuando estudien la doctrina secreta y tomen en sus manos este libro Simbología Arcaica, estén ya más familiarizados con esta obra y pueden amplificar el estudio de la teosofía con la explicación, con la claridad, con la expansión que encontramos en la obra de Mario Rosso de Luna. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué es importante estudiar estos símbolos? ¿Cuál es su importancia en el estudio de la teosofía, de la sabiduría divina? Para contestar a esta pregunta debemos preguntar, y por favor presten
mucha atención a esto. ¿Cuáles son las ideas, los arquetipos preexistentes en la mente divina necesarios para que el universo se manifieste? Repito, ¿cuáles son aquellas ideas o arquetipos necesarios para que este universo se manifieste saliendo de su estado de reposo? Fíjense bien, en la evolución del universo, desde su estado de reposo, hay ciertas ideas fundamentales que van a estar descritas simbólicamente en la doctrina secreta. Estas están tratadas en este volumen 2 de la editorial de Kier y que Mario Rosso de Luna comentó en su simbología arcaica. Pasemos ahora a comparar los índices de ambos volúmenes para ver las ideas fundamentales que trata. En la doctrina secreta tenemos 15 capítulos, los dos primeros son introductorios bajo los temas de simbolismo e ideas y el lenguaje del misterio y sus claves. Noten que eso está en el capítulo preliminar de Mario Rosso de Luna después de su introducción. En ese capítulo preliminar de Mario Rosso de Luna, él agregó su opinión sobre la obra maestra, la doctrina secreta y los maestros, que fueron la fuente de inspiración de estas enseñanzas. Noten a continuación que Blavatsky comienza en el capítulo 3 con la dualidad, sustancia primordial, pensamiento divino. En ese pensamiento divino van a estar situadas o preexistentes estas ideas que, como nos dice Platón, tienen el carácter de ser radiantes, de ser sublimes, de ser iluminativas. En el capítulo 4, titulado Caos, Teos y Cosmos, ya estamos en la Trinidad. Estos son los tres logos, las tres etapas de la manifestación, y en el capítulo 5 retoma Blavatsky a la deidad oculta o el primer logos, la raíz de todo, con sus símbolos y sus signos. En el capítulo 6 nos trata de la idea del germen del mundo simbolizado como en el huevo del mundo. Si vamos ahora a la obra de Mario Rosso, encontramos que en su capítulo 1 nos trata ahora de lo que es el todo, la nada, la mónada, la duada, la tríada, etc. Ahí él está tratando entonces de mostrarnos su evolución, la evolución de estos símbolos de una manera pitagórica, numérica y geométrica. En su capítulo 2, Éter, Akasha, Caos, Teos y Cosmos, ya nos trata entonces de esa dualidad y trinidad ya más concretizada y nos habla de la ciclicidad de la vida, habla de la ciclicidad del universo que está en Blavatsky en el capítulo 7, los días y las noches de Brahma. Continuando con la doctrina secreta, en el capítulo 8 encontramos el loto como símbolo universal y que está en el capítulo 4 de simbología arcaica. En la doctrina secreta, en el capítulo 9, tenemos el tema de la luna, del dios lunar, que lo trata a Mario Rosso en su capítulo 6. Noten que en simbología arcaica tenemos el capítulo 5, titulado La pirámide iniciática, que como tema no está en los temas en el índice de la doctrina secreta. Sin embargo, es un subtema del capítulo 2, el lenguaje del misterio y sus claves. Mario Rosso de Luna extrae entonces del capítulo 2 de la doctrina secreta y le da su propio capítulo. Me llamó la atención al final de este capítulo 5
que Mario Rosso de Luna incluye una estructura muy particular del norte de España, el hórreos, que es un tipo de granero de madera o algo así, de piedra, madera, principalmente en Asturias, en la Galicia, donde él nos dice que, que este edificio es un símbolo muy antiguo, análogo al Arca de la Alianza, al Arca de Noé, simbolizando el germen del mundo. Muy interesante. Siguiendo con la doctrina secreta, como habíamos dicho, encontramos en el capítulo 9 el tema de la luna, del dios lunar, y en Mario Rosso de Luna lo tenemos en el capítulo sexto. Vamos a extraer unos puntos de ese capítulo para estudiarlo dentro prontito. Y después tenemos la continuación del loto en el capítulo 10 de Blavatsky, el culto al árbol, la serpiente, el cocodrilo, que está en el capítulo séptimo de simbología arcaica. Y tenemos el capítulo 11 en la doctrina secreta, que está relacionado con el capítulo noveno, caídos y rebeldes, al igual que la teogonía de los dioses creadores y las 7 creaciones, con los 7 primitivos. Blavatsky nos habla de los 4 elementos. Estos no están en la descritos. Blavatsky en el capítulo 14 nos habla de los 4 elementos, que eso está, que eso no está en el índice de la simbología arcaica, sin embargo está tratado dentro del libro, y termina Blavatsky en el capítulo 15 con a Quan Sha-yin y Kuan Yin, que es ya el doble, disculpen, el logos andrógino. Ese capítulo 15 está descrito en el capítulo 10 de Simbología Arcaica. Noten también que Mario Rosso de Luna en Simbología Arcaica añade 2 capítulos más, que se encuentran en la doctrina secreta. En el 11 tenemos el solitario vigilante y los budas de confesión. Es un tema muy interesante en la doctrina secreta, son ideas extraordinarias, y termina con el hombre terrestre y su celeste Dian Chohan, que nos da la pauta, nos completa el trabajo de cosmogénesis y nos prepara la obra para el estudio de antropogénesis. Por favor, la siguiente diapositiva. Ahora pasemos a estudiar comparativamente los temas tratados en ambos libros, basados en la comparación de sus índices. En la doctrina secreta, Blavatsky nos los divide en 15 capítulos. Los 2 primeros capítulos, simbolismo e ideogramas, el lenguaje del misterio y sus claves, son a manera introductoria. El comienzo del estudio del simbolismo en realidad comienza en el capítulo 3. Y noten que ya comienza con la idea de la dualidad, sustancia primordial y pensamiento divino. Este es el segundo logos. En su capítulo 4, Caos, Teos y Cosmos, ella nos trata de estos 3 momentos de la manifestación del universo: el universo en el estado de reposo o caos, el universo manifestándose en Teos, donde los seres divinos están manifestando el universo en sus 7 planos, y ya tenemos en el tercer momento el cosmos, el universo ya completamente manifestado. Noten también que en el capítulo 5 ella retoma lo que debería haber usado como su capítulo preliminar, que es la deidad oculta. En este caso, la deidad oculta representa el primer logos, o el logos inmanifestado, o la raíz de todo por manifestar. Es muy importante ver sus símbolos y sus signos. En el capítulo 6 tenemos el huevo del mundo, el germen del mundo.
el círculo con el punto en su centro, que es también la raíz de todo, pero ya es el logos manifestado. Después en el capítulo 7 nos trata de la ciclicidad del universo, la siguiente idea, la idea quinta, y pasa en el capítulo 9 a la idea de la luna con su obvio compañero, que es la idea del sol, como dualidad reflejada del capítulo 3, sustancia primordial la luna, pensamiento divino el sol, y estos dos están mano a mano. En el capítulo 10 tenemos el culto al árbol de la serpiente y el cocodrilo. Es muy importante ver el árbol como el símbolo del universo, con su raíz, su tronco, sus ramas, sus hojas, sus flores, sus frutos, etcétera, para comenzar un nuevo Manvantara, después de un pralaya, y el fruto pasa a semilla, y el semilla es el símbolo de, al igual que la raíz de los dos manús, y comienza otro nuevo ciclo con otro nuevo árbol. Ahí también nos añade la idea del dragón, de la serpiente, del cocodrilo, como símbolo de la sabiduría divina, que lo tenemos expresado en las estancias de Xi'an, principalmente en la 3.7 y en la 5.1 y en la 6.1. Ese es el tercer logos, el demiurgo o el logos creativo. El capítulo 11 Blavatsky, entonces tenemos una referencia al mundo inverso de este mundo celestial, y en el 12 tenemos ya, en el 12, 13 y 14, tenemos el proceso de creatividad, manifestación del universo desde el punto de vista de los seres divinos, los dioses creadores, desde el punto de vista en el capítulo 13 de las 7 creaciones, y desde el punto de vista de los elementos, que es el final de la estancia 5, todo esto en Cosmogénesis. El último capítulo de Blavatsky, Quan Chayin, en Kuan Yin, ya nos habla del logos, del tercer logos, pero ya dual, el aspecto masculino y femenino Kuan Yin del logos creador. Eso está en la estancia 6.1, muy bella, cuando nos dice sobre Kuan Yin como la diosa de la sabiduría y de la misericordia. Cuando nos dice que por el poder de la Madre de Misericordia y Sabiduría, Kuan Yin, la triple de Quan Shayin, residiendo en el cielo, Fohat estableció a los elementos o hizo manifestar a los elementos. Es una línea muy poderosa en Cosmogénesis. Fohat manifestando el universo. Ahora bien, pasando a la simbología arcaica de Mario Rosso de Luna, encontramos dos capítulos introductorios, la introducción al libro y el capítulo preliminar, donde nos habla él de la obra de la doctrina secreta de los maestros de Blavatsky, y retoma el mito, el lenguaje y el símbolo, que es los temas 1 y 2 en Blavatsky. En el capítulo primero de Mario Rosso de Luna, entonces hace lo que Blavatsky no hizo. Y esto es lo bello de estudiar Mario Rosso de Luna como compañero al de Blavatsky, ¿verdad? Como comentario al de Blavatsky. Él hace lo que debería hacer Blavatsky. Nos comienza por la nada, el todo, que es el universo en reposo. Recuerden, es la estancia 1 y la estancia 2. Después pasa a la mónada, la dúada, la tríada. Ven la evolución del simbolismo. Ahí nos está haciendo como un repaso completo de la obra. Es un capítulo muy importante, hay que estudiarlo detalladamente. Ya en su capítulo 2 comienza él con la dualidad y de esa trinidad de caos, teos y cosmos, y nos toma la idea del espacio, nos da la idea de Manvantaras y Pralaya, que es la ciclicidad del universo. Fíjense que ese es el capítulo 7 en Blavatsky, los días y las noches de Brahma. Ve cómo se va comparando y van viendo. Mario Rosso de Luna tomó las ideas de Blavatsky, las reorganizó de una manera pedagógica desde el punto de vista de él. En su capítulo tercero, en Mario Rosso de Luna,
vemos que ya tenemos el ave sagrada, el huevo del mundo, correspondiendo al capítulo sexto en Blavatsky, que ahí tenemos ya el germen del universo, el arca de Noé, el arca de la alianza, son temas muy bellos, muy interesantes. En su tema 4 es el loto, que corresponde al tema 8 en Blavatsky. El tema 5 es muy interesante en simbología arcaica, el tratamiento que le da, ya que nos habla de la pirámide iniciática. Esa no está en el temario del índice de Blavatsky, sin embargo Blavatsky nos toca ese tema, sobre todo en los primeros capítulos y a través de su libro de la simbología egipcia. En Mario Rosso de Luna, él extrajo todos estos comentarios de Blavatsky y los resumió en su capítulo quinto. Muy bello, la pirámide con su raíz Pir, fuego, y ahí él colocó en la mitad, por decirlo así, de su obra el símbolo del fuego, la pirámide iniciática del antiguo Egipto. Su capítulo sexto de la luna ya nos referimos en Blavatsky como el capítulo noveno, y en el séptimo habla del árbol, del dragón y la serpiente, al igual que Blavatsky en su capítulo décimo. El capítulo octavo, noveno y décimo corresponden en Mario Rosso de Luna a los últimos capítulos en la doctrina secreta, terminando en el décimo con Quan Shayin, el Salvador, y en Blavatsky ella lo nombró Quan Shayin en Kuan Yin. Fíjense que Mario Rosso de Luna agregó dos capítulos posteriores al último de Blavatsky, que es la idea del solitario vigilante y de los budas de confesión o los budas de compasión. Y su último, el hombre terrestre y su celeste Dhyan-chohan. Estos dos últimos capítulos están extraídos de temas que se encuentran en Cosmogénesis y en el capítulo 12 de la simbología arcaica nos da un preámbulo a la antropogénesis. Espero que este resumen les haya servido. Pasen por favor a la siguiente diapositiva. Pasemos ahora a unas líneas que encontramos en la introducción de simbología arcaica. Leo. Tenemos también que comenzar consignando un amarguísimo hecho, el de que la historia toda nuestra está esencialmente falsificada desde el momento que dejó de apoyarse en la arcaica simbología histórico-religiosa, y por lo tanto, aun en manos de quien tan hermosas ideas ha expresado, resulta ella la más cruel mixtificación consciente o inconsciente de la verdadera historia, cuyas claves hay que buscar a veces nada menos que en la fábula, el mito, en suma, en el símbolo, si queremos lograr la verdad verdadera a través del ropaje de mentira con que ha venido envuelta hasta aquí. ¿Ven los puntos que le he dicho? Primero, su humor blavatsquiano, cuando nos dice amarguísimo hecho, y palabras como a través del ropaje de mentira, etc. Estas son palabras muy de HPV. Retomando el tema teosófico, nos habla de la importancia de el símbolo que vela la verdad verdadera. Palabras redundantes, ¿no les parece? ¿Hay alguna verdad que no sea verdadera? Este es el humor al arrozo de luna. Sin embargo, encierra en ella una verdad verdadera que debemos estudiar e investigar, la razón por la cual en su visión de este tema no los ha expresado de esta manera. Pero quiere remarcar que hay que buscar en el símbolo el tesoro divino que son los arquetipos divinos celestiales y luminosos. Continúa diciendo, dada la inmensidad de los materiales acumulados por los tiempos, comprenderá el lector que no vamos a hacer una labor de detalle, sino de conjunto. Va a integrar ideas, no va a fragmentarlas.
Las claves que se dan están todas dadas en dichas dos obras, Isis y Melo, Doctrina Secreta, de la maestra HPB, y a ellas habremos de atenernos. En primer término, dejando para la labor de los teósofos futuros, y aquí tenemos que aceptar esa responsabilidad. Nosotros somos esos teósofos del futuro que él soñó. Vuelvo a leer, dejando para la labor de los teósofos futuros contemplar los detalles. Esos detalles son importantes verlos desde el punto de vista teosófico. En otras palabras, como él usa la palabra muy adecuadamente, contemplar los detalles, que para nosotros es unir, integrar las ideas brillantes, iluminativas que existen en la naturaleza. Sigo leyendo, dejando para la labor de los teósofos futuros contemplar los detalles y hacer brotar nuevas ramas y hojas de tan frondoso tronco, ateniéndose, como ahora intentamos hacerlo nosotros, a ese nuevo método. Por favor, presten atención a sus palabras, porque nos está describiendo la metodología, el mecanismo de estudio de estos símbolos y de las ideas que encierran. El método ecléctico analógico o teosófico, que aquella principesca personalidad aportó a nuestra época en sus dichos libros. Recuerden que este método Recuerden usar a Platón y sobre todo su diálogo La República para estudiar cómo él aplica la ley de analogía y correspondencia y de tal manera poderla aplicar en los estudios teosóficos de la doctrina secreta, de los libros de Mario Rosso de Luna y de cualquier libro religioso mitológico. Para esto también revisen las notas que ofrecí en el seminario de la escuela de verano el año pasado. Sigo leyendo. De este modo aspiramos a conducir honradamente a nuestros lectores desde el estado actual de su mentalidad, porque así es la teosofía. En mi opinión, recibimos al que toca la puerta hasta las sublimes alturas de la iniciación teosófica, desde las que podrá contemplar, etcétera, etcétera. En mi opinión, esta iniciación teosófica es el aprender a usar, a utilizar de la ley de la analogía y correspondencia, a la vez de habilitar el buddhi, nuestra intuición, para contemplar las ideas luminosas. Por favor, la siguiente diapositiva. En el último párrafo de esta cita nos dice Rosso de Luna: es más, y perdónesenos nuestra osadía, los tres fundamentales elementos que el hombre integran, el cuerpo, el alma y el espíritu, reciben su alimento respectivo, el primero de los padres físicos y de la madre naturaleza, la segunda de los paternales maestros y el tercero del ideal abstracto, tras el que el logos animador del cosmos se oculta en definitiva. Como ustedes saben, mi sistema predilecto para el estudio de una cita siempre es la ilustración de la misma. Recuerden siempre buscar un ilustrador capacitado. En este caso, el voluntario sería el hermano Isaac Hawley, ¿verdad? ¿Quién más? Y ni modo, no lo tengo en Los Ángeles, así que tengan paciencia con mi ilustración. Desde arriba vemos los tres fundamentales elementos que integran el hombre, tradicionalmente cuerpo, alma y espíritu. Nos dice Mario Rosso de Luna que reciben su alimento el primero de los padres físicos, de la madre naturaleza. El alma recibe su alimento ya de los maestros. Y el tercer elemento, el espíritu, recibe su alimento de los ideales abstractos.
Tras de estos ideales abstractos nos dice que está ese logo animador creativo, dianchohánico, usando la palabra teosófica dianchohan, que significa los seres celestiales, la jerarquía de los seres divinos. Retomando las palabras ideales abstractos, y en ella encontramos que lo que nos quiere decir que eso ahí, retomemos las palabras ideales abstractos. Ello quiere decir las ideas arquetípicas preexistentes en el plano de ideación cósmica, así lo describe Platón y Blavatsky. Fíjense bien, entonces la vida teosófica en su mayor expresión es el estudio y la contemplación de estas ideas divinas que nos van a conectar con el logos creativo, el logos fojático, el método. Miren bien en azul en la mano izquierda, es el estudio analógico, es la aplicación de la ley de la analogía y la correspondencia en esos tres niveles, cuerpo, alma y espíritu. Hay una analogía que corre a través de estos tres elementos que constituyen el ser humano y de sus tres niveles o planos de actividades. De aquí que la expresión hermética, como es arriba, es abajo. Espero que esta ilustración sea útil para integrar las ideas hasta ahora expresadas en esta cita de nuestro maestro Mario Rosso de Luna. Por favor, avance a la siguiente diapositiva. Recordemos que la doctrina secreta nos explica parte del proceso por el cual los Dianchohans, o la jerarquía septenaria primordial de seres divinos, que contemplando las ideas o arquetipos primordiales preexistentes en la ideación cósmica, dirigen el Fohat, o fuego o energía creativa divina, plasmándolas en la sustancia cósmica septenaria en 7 planos, realizando el mundo visible y a su vez, de esta manera, estableciendo las leyes de la naturaleza. Eso está descrito por primera vez en la Doctrina Secreta, volumen 1 en Kier, la página 80. La cita es la siguiente: Fohat es el puente por el cual las ideas existentes en el pensamiento divino pasan a imprimirse sobre la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza. Fohat, esta energía dinámica, ¿verdad?, es el poder directivo de toda manifestación. El relámpago, los rayos de Júpiter, de Zeus, es el pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los Dianchohans, los arquitectos del mundo visible. Fíjense la ilustración donde tenemos los Dianchohans contemplando, ¿verdad?, en meditación, las ideas preexistentes en la ideación cósmica, ese pensamiento divino. Ven la línea que une los Dianchohan con las ideas. De esa manera establecen el puente, que es el Fohat, que es una idea por primera vez revelada, nos dice Blavatsky en la Doctrina Secreta, y es el puente que plasma esas ideas, ¿verdad?, en la sustancia cósmica. Sabemos que es septenaria, estableciendo el universo visible y las leyes de la naturaleza. De esta manera, estos dos mundos, simplificando, ¿verdad?, el mundo metafísico donde existen y habitan estas ideas luminosas, brillantes, y el mundo físico. En esos dos mundos podemos usar para establecer nuestro entendimiento, para aprender de ellas la ley de la analogía y correspondencia. Como es arriba, es abajo. Lo interesante de esto también nos dice la Doctrina Secreta, iniciando las estancias en Cosmogénesis, en la estancia 1, número 8 y 9, nos habla del ojo del Dagma, del ojo del vidente, del adepto, el ojo contemplativo, el cual todos tenemos acceso a él y podemos contemplar, vivenciar, conectarnos con estas ideas. Esto también está
ilustrado muy bien en el diálogo de Platón llamado Timeos, en el cual Zeus, el demiurgo, el arquitecto del cosmos, el tercer logos, contemplando las ideas que existen en su mente divina, establece el universo. En la palabra establece el universo es la expresión de el pensamiento divino contemplando las ideas, establece el puente por el cual el Fohat, la energía dinámica, va a cristalizar esas ideas en la sustancia cósmica. De aquí que todo el mundo visible está ordenado, jerarquizado, armonizado en estas leyes simétricas, en estas leyes numéricas, geométricas, etcétera, y las podemos estudiar repitiendo nuevamente, aplicando la ley de la analogía y correspondencia. Les recomiendo que estudien profundamente este punto en la doctrina secreta y en el pensamiento de Mario Rosso de Luna, porque, como les dije anteriormente, esto es teosofía, esto es la sabiduría divina en su forma más elemental, básica y esencial. Si eso no está claro, por favor, hagan preguntas. Por supuesto, por email. La siguiente diapositiva, por favor. Para terminar, veamos un ejemplo más. Tomemos la cita inicial del tema sobre el símbolo la luna. No es coincidencia que escogí este tema, ya que kármicamente el símbolo de la luna forma parte del apellido de nuestro querido y recordado Mario Rosso de Luna. Quisiera que noten la introducción de ambos. Blavatsky en la Doctrina Secreta, recuerden, estamos en la sección 9, nos dice lo siguiente, así abre ella este capítulo. Este símbolo arcaico es el más poético de todos los símbolos, así como también el más filosófico. Los antiguos griegos lo hicieron notorio y los poetas modernos lo han usado hasta la saciedad. Noten que Blavatsky en realidad no nos da ninguna introducción al tema. Da por supuesto que hemos estudiado los 8 anteriores, estamos en el capítulo 9, en la doctrina secreta, y como les dije, da por entendido que no necesitamos un repaso. Por el contrario, fíjense lo que hace Mario Rosso de Luna. Nos da una recapitulación para mantener presente las ideas cubiertas en los capítulos anteriores. Esto lo vamos a ver y vamos a estudiar su recapitulación. ¿Les parece? Leo. En los 3 capítulos anteriores hemos dado sendos simbolismos de la misma idea fundamental, a saber, del cero o la nada, del uno único, neutro, la mónada o el primer nacido, el dos, la dúada, el andrógino divino, que luego se separa en los 2 sexos opuestos, constituyendo con aquella unidad o mónada la divina tríada. De la contraposición, en fin, de los 2 sexos nace la tétrada o tetrasis, el sol o el verbo o el hijo, o sea, el universo espiritual, psíquico y físico. Esto último, pues, es el Cristo solar y aquella primitiva, la Trinidad lunar. La diosa triforme, trimurte o triceps, el Deus lunos, de las más arcaicas teogonías, el dios Soma o fuente del descendimiento. Para continuar la cita, Mario Rosso de Luna nos va a recalcar con su humor blavatskiano la idea del símbolo astronómico y nos dice, pero no se crea que al tratar del simbolismo lunar tenemos delante un mero símbolo astronómico. No y no nos cansaremos de repetir este básico concepto teosófico.
Ningún símbolo puede ser encerrado en ciencia alguna de las nuestras, ni en concepto alguno de la mente concreta. Espero que en estas dos citas se vea claramente el trabajo de Mario Rosso de Luna en la doctrina secreta. Esta es la importancia de estudiar la doctrina secreta junto con Simbología Arcaica de Mario Rosso de Luna. Ven cómo él recapitula, nos da un resumen, va hacia adelante, va hacia atrás, nos da una idea más clara, nos amplifica la idea de Blavatsky, nos da un esquema diferente para que lo podamos ilustrar, deleitar, contemplar, apreciar, aprender, oportunidades nuevas para aplicar la ley de la analogía, correspondencias, etc. Vamos a trabajar un poco más con esta cita de Mario Rosso de Luna. Por favor, avance a la siguiente diapositiva número 9. Primero recordemos cómo él termina la cita, aclarando que el simbolismo lunar no es un mero simbolismo astronómico. Esto es muy importante mantenerlo presente. Fíjense en la ilustración a mano derecha, donde dividí en 4 secciones: absoluto, espiritual, psíquico, mental y físico. Y en estos 3 niveles, espiritual, psíquico, mental y físico, se les puede estudiar por la aplicación de la ley de la analogía y correspondencia. Comienza entonces Mario Rosso de Luna desde el cero y la nada, la idea del absoluto, representada numéricamente con el cero. Luego encontramos el plano o nivel espiritual, representada por las ideas de la mónada y de la dúada, del andrógino divino, por el número 1, por el número 2. Y aquí tenemos por primera vez la representación del sol y la luna como símbolo andrógino. Después tenemos el plano psíquico y mental, representada por la idea de la Trinidad, de la tríada, por el número 3 numéricamente. Simbólicamente tenemos el Sol y la Luna ya formando parte de una Trinidad, como a Júpiter y Juno, como Osiris e Isis, que son a su vez descendientes de una pareja divina y a la vez progenitores. Después tenemos el plano físico, el más inferior y visible, representado por los números cuaternarios, septenarios y décimo de la tetractis. Es solamente en el plano físico, el universo visible, que encontramos los astros, el sol y la luna, representando como vehículos del símbolo del sol y la luna, deidades solares y lunares, que es el tema de este capítulo. Ven entonces como Mario Rosso de Luna, introduciendo el tema de la luna, nos da una visión y una idea completa de lo anterior. En este diagrama también ilustré otros puntos, que son la idea de los 3 logos y las áreas en que podemos aplicar la ley de la analogía y la correspondencia. Busquen ejemplos en la doctrina secreta y en simbología arcaica y otras obras de cómo aplican la ley de la analogía y la correspondencia y estudienla. En este diagrama también agregué la idea de los 3 logos. Blavatsky nos da un resumen de la idea de los 3 logos en el Enquier, volumen 1, página 81, donde nos dice que el primer logos, el logo impersonal, no manifestado, el precursor del manifestado, primera causa, inconsciente, la raíz del universo. El segundo logos es el espíritu materia, la vida, el espíritu del universo, Purusha Prakriti, la primera dualidad, y en Mario Rosso de Luna la primera representación de la luna. El tercer logos es la ideación cósmica, Mahat, inteligencia. También está representado el demiurgo, el arquitecto del universo. Y en otro aspecto, este demiurgo es el agregado de o síntesis de la jerarquía septenaria
de los seres divinos. Todo esto forma parte del tercer logos. Aquí la luna y el sol está formada en una manera triádica. Recuerden entonces o relacionen esto con la estancia 6, shloka número 1, donde dice lo siguiente: por el poder de la Madre de Misericordia y Conocimiento, Kuan Yin, la triple de Kuan Sha Yin. ¿Ven la palabra triple? Nos da la idea de esta tríada del tercer logo del momento tercero en la evolución del simbolismo. Noten entonces cómo usan la luna y el sol como símbolos universales en la evolución del simbolismo en su orden aproximada. En la parte inferior de la diapositiva agregué 3 imágenes alquímicas en las cuales se ilustran varios usos simbólicos del sol y la luna, como andrógino en la primera, como fuente vitalizadora de los principios humanos, los guerreros solares y lunares, que en sus escudos tienen el opuesto, el guerrero solar tiene el escudo lunar y el guerrero lunar femenino tiene un escudo solar. Notable también el simbolismo del yin y del yang, ilustrando las famosas batallas de las dinastías solares y lunares en las varias civilizaciones como la India, la egipcia, etc., ilustrando un principio cósmico que en la doctrina secreta en antropogénesis está representando cómo los varios Dianchohans o devas solares y lunares se correlacionan con los principios humanos, formando así las diferentes humanidades o razas raíces. Por favor, la siguiente diapositiva, que es la última. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes mis últimos pensamientos sobre Mario Rosso de Luna. Es digno de admirar la maestría del lenguaje que utiliza para expresar el pensamiento teosófico de una manera precisa, correcta, lógica, proporcionando así un material de estudio rico en imágenes, en símbolos, en ideas, y comparando religiones, filosofías, artes y ciencias. Yo siento que Mario Rosso de Luna me está acompañando, me está guiando cuando estudio la doctrina secreta. También me parece que es un deber para todos, un dharma, mantener sus libros siempre disponibles e integrar su obra como parte normal de nuestro trabajo teosófico. Un desafío para el futuro sería el poder traducir sus obras al inglés, al portugués y otros idiomas populares, para que todo estudiante pueda beneficiarse de esa fuente de luz espiritual. Les deseo un gran éxito en esta reunión y espero verlos prontitos. Adiós. Sin más, vamos a dar lectura a lo que nos ha enviado Juan Viñas desde Buenos Aires, Argentina. Les leo. Me han solicitado algunas reflexiones sobre los libros de Mario Rosso de Luna, lo que hago con todo placer. Antes de abordar a nuestro autor, permítaseme algún recuerdo de juventud. Mi contacto con la corriente de la actual literatura teosófica ocurrió a mis 18 años, ahora corto 60, con la lectura de Isis Invero de H.P.B. Atraído profundamente por esa obra, busqué más literatura afín y por años, por no decir hasta ahora, he seguido leyendo sobre estos temas. Así, desde el comienzo desfilaron los autores que nos son familiares, entre los que se encontraba Rosso de Luna. En estas casi 6 décadas transcurridas, algunos autores, como H.P.B., Besant y Viter, han desafiado el paso del tiempo y sus libros siguen vigentes. Otros han caído en el olvido parcial o total. Al mismo tiempo, nuevos autores y libros de teosofía fueron apareciendo con aceptación desigual, destacándose con pleno éxito las obras de Taiping.
Actualmente, hasta donde mi conocimiento alcanza, Mario Rosso de Luna ha dejado de leerse entre los estudios de teosofía iberoamericana. No es posible, en estas breves líneas, emprender un análisis de la vasta literatura de nuestro autor. Por tanto, y con espíritu de síntesis, paso a enumerar, entre otras, 3 características sobresalientes de su estilo. 1. Enciclopédico, de enorme erudición, a veces apabullante, temática muy amplia, servida con gran manejo del idioma. 2. Admirador ferviente de HPB, cuyo estilo imita. La variedad de temas en Isis y doctrina secreta se ven reflejadas continuamente en el pensamiento de Rosso de Luna. 3. Apasionado y categórico en algunas afirmaciones y conclusiones. En sus libros, su gran erudición le permite adosar al tema central una gran variedad de asuntos extraídos de historia, religiones, mitos y leyendas, ciencia, etc. Y esa comunicación hace, si se me permite, el modo de expresarme a sus libros voluminosos, extensos y de una lectura que no puede ser rápida. El estilo preferido por la mayoría de lectores, hablando en términos generales, es el sintético y contraposición al enciclopédico, como si dijéramos que se va al asunto, sin demasiadas digresiones en temas afines. Un ejemplo de lo que he venido diciendo se refleja en su libro Wagner, mitólogo y ocultista. Esta obra, entre sus libros, ha sido muy frecuentada por mí, tanto por la afinidad que tengo sobre la poesía y música de este genio, como por la extensa cantidad de información y las reflexiones de Rosso de Luna acerca de la estética wagneriana. Me ha sido de gran ayuda para disertaciones sobre el tema. El libro consta de 16 capítulos y la vida y obra de Wagner comienza recién en el 6º capítulo. Es tanto el material que tiene al decir el autor que necesita 5 capítulos de introducción. Y esos 5 capítulos, por todo su contenido, bien podían formar un libro aparte con el título de Estética Wagneriana y Teosofía. Es indudable que es un autor para lectores sin prisa y con el suficiente interés de abarcar un amplio espectro de información acerca de los asuntos tratados. Información acerca de los asuntos tratados no está en mi capacidad de establecer de modo razonable la causa o causas por las cuales Rosso de Luna dejó de leerse. Por otra parte, sí me parece útil señalar a las nuevas generaciones de estudiantes de teosofía que en sus libros encontrarán un material amplio y profundo digno de ser conocido. Recuerdos personales, de Juan Viñas. En mi primer viaje a España, en 1982, paseaba por Madrid con un grupo pequeño de hermanos y al llegar a una calle me dijeron que en una época anterior esa calle se llamaba Rosso de Luna. Los devenires políticos hicieron que se confiara su nombre. En un segundo viaje volvía de Cáceres a Madrid con los entrañables amigos Paz y José Molina. Y en nuestra hoja de ruta decidimos desviarnos del camino principal y llegar a Logrosán, al fin de conocer el lugar de nacimiento de Rosso de Luna. Estábamos informados que el ayuntamiento había construido un edificio en homenaje a su hijo ilustre. Llegamos a la hora de la siesta. No había un alma por ningún lugar, pero no nos fue difícil encontrar la construcción. Amplia para el lugar, estaba cerrada, pero nos pareció ver en su interior un auditorium. ¿En algún aniversario no podría hacerse allí un homenaje a nuestro autor? Aquí finaliza la colaboración de Juan Viñas. El aporte. El aporte que hace Fernando de Torrijos es sobre pequeñas citas que él extrae sobre el karma. Y él les da entrada con esa intimidad, ese contacto que asimismo nos lo hizo hace 2 años cuando estuvo con nosotros en la escuela de verano. Dice así: el karma de Rosso de Luna. Queridos hermanos, hermanas, no sabéis cuánto os agradezco que me hayáis invitado a estar presente de esta forma. Me hubiera gustado estar ahí en persona, pero os puedo decir que estoy casi ahí. Puedo notar la austeridad ofrecida por la roca granítica que sostiene ese ambiente,
la inspiración inevitable que surge al respirar esos aires puros del Guadarrama y el amor sublime que nuestra fraternidad anima. Creo que mi última participación en las jornadas ibéricas fue en 1982, ahí mismo en el Escorial. Todavía conservo en algún lugar una foto en la que nos acompaña a mí y a mi mujer Ruth, los doctores Ángel Rubio y Eduardo Alfonso, este último discípulo, por así decirlo, de Rosso de Luna. Fue en 1977 cuando, tras realizar un retiro en solitario de 2 meses en el Valle del Tietar, en la provincia de Ávila, que encontré la teosofía. En mi memoria aún se mantiene ese momento en que con timidez y sincera curiosidad los nudillos de mi mano llamaron a la puerta de la rama Hesperia en la calle Mayor de Madrid. Un hombre de baja estatura y ojos muy brillantes entreabrió la puerta dejando escapar un aroma peculiar de incienso hasta entonces desconocido para mí. «Joven, ¿qué desea?», me preguntó. «Me gustaría saber más sobre esta organización», le respondí. Ahí mismo, en la misma puerta, me recitó de memoria los 3 objetivos de la Sociedad Teosófica. Me dijo que el primero era imprescindible y los otros 2 algo a desarrollar. A continuación, me invitó a pasar e, indicándome una silla, me invitó a unirme al grupo que estaba acomodándose para meditar. Tomé asiento, observando lo que los demás hacían, y muy pronto, a la fragancia del espacio, se unieron los acordes del Adagio de Albinoni. Eugenio Vicente Olivares, uno de los fundadores en 1921 de la rama Hesperia de Madrid, que conjuntamente con don José Talavera y Garma y otros habían mantenido viva la llama de la teosofía en sus reuniones semanales en el Café La Concha de Madrid, fue quien me abrió la puerta. Cofundadores de la rama con Olivares fueron Rosso de Luna, Eduardo Alfonso y Ernesto Catalá y Armisen, entre otros. Este último era viudo. Su mujer, María Álvarez de Torrijos y Tutau, hermana de mi abuelo Fernando, había fallecido durante la terrible y devastadora gripe española. La madre de Ernesto, doña Julia Armisen, fue tesorera de la rama durante aquella época. Todas estas conexiones no las descubrí hasta 3 años después de hacerme miembro de la sociedad. El hermano Talavera fue quien me contó todo esto. Él fue miembro de la rama Madrid, que era más conservadora y dedicada al ritual. Hesperia era más liberal. No sabéis qué dichoso me siento que la vida me diera la oportunidad de estudiar los misterios del ser y de esta forma hacerme útil para ayudar a aliviar el pesado karma de la humanidad. Y es precisamente el tema del que quería hablar hoy. Estoy escribiendo esto sentado en un avión en vuelo desde Boston a México, donde voy a dirigir un curso de meditación de 5 días en el Instituto del Psicoanálisis de la capital mexicana. Y cuando estéis leyendo esto, estaré dando otro curso de meditación de 2 días para una compañía chilena. Todo esto conectado con mi trabajo en el Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts, donde ya he logrado que se incluya una asignatura sobre el poder sanador de la atención para médicos residentes de 4º año, basada en el Sutra de la Atención de Gautama Buda. Esa llamada a la puerta de la rama Hesperia hace 34 años cambió mi vida. Eso es lo que yo llamo el karma de Rosso de Luna, porque si no hubiera sido por el esfuerzo hecho por el mago rojo de Logrosán y sus contemporáneos, don José Cifré, Francisco Montoliu y otros, que hicieron posible la publicación de las obras de HBB en castellano, yo no estaría aquí, o quizás estaría aquí de otra forma. Mi intención hoy es que exploremos algunas de las reflexiones de don Mario sobre karma. Estos párrafos pueden ser un excelente material de estudio. Y dice don Mario: karma es acción e inercia.
ley, historia y destino. A karma no se le explica con palabras. Nadie que no sea al par matemático, músico y poeta puede concebirle. Karma es vibración afinada con el cósmico ideal o desafinada por exceso o por defecto. Karma es la ley lógica que solo al logos encarnado encadena, pero karma jamás ligó al sat, al impronunciable, a la seidad, ni a la esencia suprema del espíritu humano, que es de la seidad o del no ser una inefable llama o chispa. Al ser le es necesario el obrar, y obrar es al par limitación, vibración de un grado o de otro. Karma se engendra, pues, con la existencia, hijo del pasado y padre del porvenir, es connatural a las nociones de tiempo, de vibración, de evolución y cualesquiera otras ligadas con el supremo concepto material de la existencia. Pero para el espíritu, la unicidad absoluta, karma jamás ha existido. Hasta para informar él a lo existente, precisa pasar de la mónada no kármica a la kármica dúada demiúrgica. De siempre el karma ha simbolizado desafinación, inadaptación momentánea o transitoria del supremo ideal sin idea, matriz de donde surgen los sucesivos universos y la grosera, falsa e inerte realidad de la existencia transitoria que denominamos cosmos en su conjunto. Con qué increíble precisión Rosso de Luna nos define la ley de ajuste o equilibrio cósmico, nuestra tendencia natural hacia la armonía. De ahí la importancia del conocimiento de la ley, del Dharma universal e individual, del conocerse a sí mismo, sabiduría única capaz de aliviar el sufrimiento humano, que es esencia de la teosofía. Sigue diciendo Rosso de Luna. El niño, ese recién venido de las playas celestes, como intuyese Víctor Hugo antes de caer en la generación, penetra en el mundo astral desde arriba, desde planos de vibración superiores para los que el astral tiene la misma bajeza y materialidad que para nosotros lo físico. Vencer al astral desde arriba es fácil, naturalísimo, por leyes de inercia cósmica. Vencerle desde abajo, contracorriente, es casi imposible, so pena de un titanismo volitivo cual el que en efecto exigen aquellas prácticas definidas en el librito Ocultismo Práctico. Seamos siempre niños y llegará un día en que duchos en ciencia verdad, la ciencia del color, del sentimiento, la doctrina del corazón, no la del ojo, nos sentiremos ocultistas, porque la tremenda iniciación se habrá operado para nosotros en pasmosa inconsciencia, quizás en una crisis de dolor, en un fugaz instante de celeste y estática ternura, en una dura pesadilla, en una grave enfermedad o bajo el aura benéfica, manto de una obra altísima, ora en el hecho, ora en el motivo que la determine. En el hombre hay un septenario o un cuaternario si se quiere, o más propiamente, hablando de karma, una dúada microcósmica, pero allá, en su interno santuario, luce una luz, un supremo y sintético color, un punto y círculo infinitos, una nota única y sintética de las cósmicas sinfonías pretéritas y futuras, un cero todo de la numeración sin ideas ni números, esa realidad única, informando a distancia a un mundo ilusorio por transitorio, sin mezclarse jamás con él. No puede, no. Conoce el karma porque es la propia ley eternamente afinada, tonalizada, adaptada, regulada, identificada consigo misma. Esta es la definición en 4 párrafos de lo que me he atrevido a llamar el karma de Rosso de Luna, algo dado para que el que sea capaz de entender, entienda, como nos dice el Gita, incluso aún de forma más simple. Practiquemos la inacción en la acción,
y acción en la inacción, o aprendamos a no generar más karma. Y en relación a esto, don Mario Rosso de Luna era eso, un mago. Gracias por vuestra atención y es mi deseo que en estas jornadas rebose el amor, la voluntad y la sabiduría. Fernando Álvarez de Torrijos Moreno, miembro de la Sociedad Teosófica desde enero de 1978. Bueno, y ahora tenemos a Isaac, que tiene Todavía. el cierre de Lo va a resumir todo. un colofón a Me voy a ir a, estos trabajos. después de esta, voy a hacer un cierre porque no puede ser que estemos, ya Martín toca lo que en un momento de hoy va a tocar sobre simbología arcaica, no voy a agregar nada a lo que dijo él ya. Solo hay un tema, un punto de un tema, que es al que me voy a centrar, que toca a Mario Rosso de Luna en la obra de simbología arcaica. Bien, creo que todos los que han participado, incluso los no físicamente presentes, pues han hecho una gran aportación sobre este homenaje que, pues, como también lo dijo José en su momento, hace tiempo que debimos haberlo retomado, aunque tampoco nunca es tarde para hacerlo. Yo tuve acceso a una de sus obras sobre Blavatsky, no sé si recuerdan ustedes la biografía de Blavatsky, no recuerdo su título. Una mártir. Recién entré a la sociedad ahí por el 78, pero de verdad, cuando lo leí dije, ay, nanita, esto está, pero como me costó trabajo el estilo. Y sorpresivamente, después de estudiar la doctrina secreta, he encontrado una joya, ¿no? Me regalaron en Alcira unos amigos aquí de José, específicamente me regalaron la simbología arcaica, que yo no me imaginaba. Miembros del grupo. Si son miembros del grupo de Alcira. Entonces, pues yo también me entusiasmé porque empecé a encontrar una riqueza que, modestia aparte, he leído algo de literatura de la tradición oculta, y hasta ahora en castellano, incluyendo a los líderes teosóficos, y eso con todo el respeto de los posteriores líderes a Blavatsky, pues no creo que haya alguno que haya escrito con ese calibre. Y ustedes saben a cuáles me refiero. No me refiero a que tenga poca profundidad Sri Ram, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los más inspiradores de todos los presidentes de la sociedad, o un Taimi, pero me refiero a otros que leemos y que han sido, han difundido la literatura teosófica, y gracias a ellos, que tenemos que estar reconocidos, muchos estamos ahora en la sociedad porque hicieron accesible el conocimiento. Pero con esta riqueza de don Mario, yo no conocía a nadie, y sobre todo ahora que he podido, vamos a decir, empezar a comprender mucho de lo que él transmitió. Hay algunas ideas, una idea, ya no me quiero hablar, aquí está la obra en la que yo me estoy basando en un punto, y los términos y los comentarios que vienen ahí están sacados de la misma. Las enseñanzas de la doctrina arcaica, por otro nombre, teosofía, tienen un origen divino que se pierde en la noche de los tiempos. Realmente aquí lo parafrasea don Mario, y aquí no voy a entrar a tocar ese tema, ya de su biografía, porque creo que José hizo una excelente presentación. Nos dio un bosquejo y cosas que no sabía. A mí me llamaba la atención porque me acuerdo que cuando Juan Viñas estuvo acá, y en algunas ocasiones hemos estado con él, no solamente porque José y Pasita lo acompañaron, sino en otra ocasión yo lo acompañé también por esa zona, y fuimos también otra vez a Cáceres, y después pasamos otra vez a la ciudad de Logrosán. Yo no tenía idea de Logrosán, ¿y aquí qué? Me dijo, aquí es donde nació don Mario Rosso de Luna. Dije, y me acordé entonces, digo, uy, sí, yo no me acuerdo bien porque no le entendía nada a la obra, pero fue simbólico, y Juan tenía en su excelente, y todos lo conocemos, erudición y conocimiento de la doctrina oculta, quizá de los vivos, puede haber otros,
de los más conocedores de la tradición oculta ahorita en el mundo hispánico, hablo del mundo hispánico, tenía un concepto muy especial de Don Mario. Entonces, él dice que Blavatsky no solamente era su maestro, creo que era el ideal que él perseguía como aquello que se plasmaba en su vida, ¿no? La más grande del siglo XIX, Elena Petrovna Blavatsky, ha tenido la valentía de decir y demostrar la verdad verdadera, y aquí vuelvo a parafrasear a alguien que dijo, y a mí me llamó la atención, ¿cómo que la verdad verdadera? Digo, ay señor, Don Mario está utilizando un término, pero dije, pero tiene que ser algo diferente a lo que la verdad para muchos es. O sea, si nosotros tenemos que, a veces cuando la declaración de la Sociedad Teosófica que dice que somos buscadores de la verdad, ¿no? No hay religión más elevada que la verdad. Pero si veamos a cada uno de los estudiantes y nos pusiéramos a escudriñar a nuestra conciencia, veríamos que hay que tantas verdades como estudiantes sabemos. No digo que no sean buenas verdades, son las verdades que yo por lo menos quiero a comprender. Y entonces cuando yo estaba leyendo esa parte, decía, la verdad verdadera, pues no se está refiriendo a las verdades que todos percibimos y que tenemos cierto grado de conciencia para darnos cuenta, sino a la única, a la real, a la que es, dice Platón, saliendo de la caverna, se ilumina el iniciado cuando ve el sol y ya no está en las tinieblas. Esa es la verdadera verdad. Y por supuesto, ustedes y yo vamos gradualmente que transitando de la verdad primera que tenemos, que es más bien es ignorancia, a una verdad segunda, que es más bien intelectual, ¿sí? Y de la intelectualidad, que es una verdad, desde el punto de vista de lo que observamos, pasamos quizá en una transición a una verdad más inspiradora, como la de los poetas, a poder contemplar lo que sería cuando realmente en su momento y en el momento que tengamos en nuestro desarrollo espiritual, la verdadera verdad que nos habla don Mario Rosso de Luna. O sea, él habla de lo más sublime, y no de nuestras verdades, entre comillas, muy relativas a nuestra capacidad y a la madurez con que podemos comprenderlas. No me quiero detener tanto de aquí porque ya habló de esto Marty. Quizá en estas dos diapositivas que voy a mostrar, nos habla, dice, grandes instructores quienes están tan adelante delante nuestro en la evolución como nosotros lo estamos de los animales superiores, también vienen de era en era para auxiliarnos en nuestro desarrollo. Cuando estábamos el otro día en la presentación que hice, recordábamos que la tradición que nosotros hemos recibido, de todo este conocimiento, no solamente a través de don Mario Rosso de Luna, sino de todos los estudiantes de teosofía, investigadores que ha habido hasta Madame Blavatsky, y mucho antes que ella, porque sabemos que ella refiere el origen de la enseñanza teosófica incluso a la época de Amonio Sacas, en el siglo II de la era cristiana, al gran neoplatónico, y sigue hacia atrás, ¿no? Incluye, por eso la literatura de la doctrina oculta incluye pues gnosticismo, cábala, alquimia, taoísmo, toda la literatura, gran parte de la gran obra de la literatura hindú, ¿no? Los Upanishads, y varias corrientes, o sea, astrología, o sea, hay un conglomerado de conocimiento y de ciencias que nos muestran que de esa fuente nos ha llegado todo. O sea, nadie puede ponerse la etiqueta de ser ¿qué? Inventor. Todos estamos solamente ¿qué? Descubriendo un conocimiento que nos fue dado en el origen de la humanidad y que ha sido ¿qué? Trasladado a través de los milenios hasta llegar a nuestros días. A través de corrientes de la filosofía, ahora la ciencia tiene gran importancia, y también a través de las religiones. No hemos descubierto, inventado nada, hemos descubierto lo que estaba oculto, como ella lo dice sin inicio y sin ver. Entonces, estos grandes instructores, pero no solamente los que conocemos de la era, vamos a decir, de la quinta raza, sino de aquellos que se han perdido en razas anteriores y que no tenemos información, digamos, inmediata, aportaron
su grano de arena para que nosotros podamos tener esa capacidad de liberarnos de esa ignorancia que a todos nos ha encadenado. Nos ha encadenado con nuestros propios procesos de desarrollo y que estamos en vías o tratando de romper con ellas. Estos instructores han existido siempre. Es cierto que hay mucha gente que duda que actualmente los instructores, sobre todo los fundadores de la Sociedad Teosófica, los que estuvieron tras los fundadores externos, tengan una presencia real. O que hayan existido incluso en su momento. Recuerden que Blavatsky fue acusada y fue, sobre todo por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, de que todo lo que había planteado sobre los maestros era una invención. Todo lo que había planteado sobre los maestros era una invención. Rosso de Luna en su obra, en esta obra, le da un capítulo o varios de la introducción muy extenso sobre este tema y por eso me he querido detener. Estos instructores, dice él, nos han ayudado a distinguir entre lo recto y lo incorrecto, es decir, entre lo que es sabio porque fluye a favor de la corriente de la evolución y lo que es poco inteligente porque no se mueve en esa dirección, sino en forma contraria. La ley de causa y efecto, que se llama fraternidad física, en el orden espiritual exige para todo que sea el hombre hecho o idea, o otra fraternidad que sea la fraternidad espiritual. Esto es a lo largo de la historia la augusta fraternidad oculta de nuestros maestros. La devoción que le tiene don Mario a Blavatsky solamente es superada por la devoción que le tiene él a los instructores fundadores. Cosa que es interesante retomarlo, la idea que yo he querido retomar. La mayor parte de los miembros de la sociedad actualmente, incluso en algunos de los estudios o congresos o eventos que yo he estado participando, existe una atmósfera de comentar que la existencia de los maestros, que en su momento fue, podemos decirle, tan no cuestionada, porque había una gran aportación de material para, sobre todo a la sociedad esta famosa inglesa, le llegaron cientos de cartas de estudiantes donde tenían contacto permanente con estos instructores, cuando ellos habían acusado a Madame Blavatsky del fraude. Madame Blavatsky sabe que ustedes tienen que irse de la India por su estado de salud y por el ataque que había recibido. Y finalmente muere en Inglaterra después de terminar la doctrina oculta. Hay una obra que se llama Las Cartas de los Maestros, no a la que conocemos, sino a la que escribe Barborca, este famoso escritor norteamericano, y que hace un estudio exhaustivo de las cartas, no de todas, sino de la mayoría, y agrega, yo le calculo unas 20 cartas o 30, está en inglés lamentablemente, de muchísimos estudiantes de diferentes lugares del mundo que tenían contacto con los grandes instructores. O sea, sabemos poco de esa parte de la historia, del contacto de los estudiantes serios con aquellos que guiaban a la sociedad en la parte oculta. Pero Narahadasa sí tiene cartas. También, él hizo un pequeño compendio, es un pequeño compendio que acaba de editar la editorial teosófica, lo ha reeditado en castellano, porque no lo había en castellano, si lo había yo no lo conocía. O sea, nosotros pensamos que solamente las cartas que recibió Sinet, Hume y Leadbeater son las únicas verdaderas, ¿no? Que más o menos. Pues no, señores, hay montones de cartas que ahora han salido a través de la literatura de Barborca, pero como está en inglés, se tiene poco acceso, donde nos habla de gente, de personas, de estudiantes como ustedes, que tuvieron contacto y que tuvieron el valor de decirle a la Sociedad de Investigación Psíquica, mira, no solamente ellos recibieron, no solamente Blavatsky, incluso Blavatsky después de morir, ellos siguieron recibiendo correspondencia. Pero está contactado eso, está... Sí, las cartas están en Adiar ahora, porque Barborca se encargó de recogerlas todas y guardarlas en Adiar en los famosos archivos. O sea, lo interesante acá, incluso en el libro que él edita, que editó la Sociedad Teosófica, vienen facsímiles de estas cartas, y que en su momento les puedo mandar copias de los diferentes estudiantes que estaban en contacto en Inglaterra y en la India
con los instructores. Es obvio que el primer instructor, nos dice Rosso de Luna, dice, a la cabeza de todos los se halla siempre la llama. Él le llamaba la llama, ese maestro de maestros, el que denominamos la conciencia, nuestra conciencia, el testigo, el fiscal y el juez interior, nuestro sol espiritual. Así le llama don Mario a nuestro maestro interior, al primero, el más grande, el que de alguna manera, si es necesario, se refleja en los instructores que necesitamos en el mundo material, si es necesario, porque dice que hay almas que no necesitan buscar físicamente a un instructor, porque lo llevan, todos lo llevamos, solamente que nuestro grado de madurez no nos permite tener acceso a él tan directo. Entonces dice, el maestro se refleja en alguien en el exterior para que ese alguien pueda ayudar a la persona en su proceso de desarrollo, en su entrada a la corriente. Don Mario hace una aclaración muy interesante y pide encarecidamente a los estudiantes comprometidos, y no me refiero, porque uno puede ser estudiante de la búsqueda de desarrollo, sino aquel que se ha comprometido consigo mismo, que mantengan siempre esta llama, no solamente la llama interior, de ese instructor interior, o por lo menos el anhelo de acercarnos a esa luz, sino que a estos instructores que hicieron, y para mí personalmente, siguen haciendo mucho trabajo para influenciar no solamente al movimiento teosófico, sino a la humanidad en nuestro corazón. No son veleidades ni fantasías, ni estamos en una época en que todo eso ha sido una parte de la ficción, o de la etapa, perdón, retiro la palabra ficción, de la etapa de la formación de la sociedad. Son tan reales, pero que permanecen, como le dicen los maestros a Annie Besant, déjenos de mencionar, no toquen nuestros nombres. Cada vez que ustedes los repiten, lo único que hacen es alterar nuestra ¿qué? Las corrientes psíquicas que se desarrollan al comentar, al hablar de nosotros, sobre todo superficialmente. Y aquí a este punto quisiera yo traerlo. Dentro de la sociedad teosófica y fuera, se ha vuelto muy común invocar a nuestros maestros o a los maestros de sabiduría. A veces hasta para aparcar un auto. Ay, que los maestros... Digo porque yo lo he escuchado. He escuchado a gente bastante seria decir, ojalá los maestros nos consigan un lugar para aparcar el auto. Yo me le he quedado viendo a la persona y digo, bueno, cada quien entiende lo que puede. Sin parquímetro, ¿no? Ah, sí, sin parquímetro. Y no pagando, por supuesto. O sea, ¿qué hemos hecho? Como se ha hecho con toda la simbología sagrada. ¿Qué le hemos hecho? La hemos degradado, prostituido, porque no da para más nuestra conciencia. Y don Mario es muy respetuoso y encarecidamente ruega a los estudiantes en la introducción de simbolismo arcaico que no olvidemos este espíritu de la fundación, de los que se sacrificaron, de los que cargaron con un gran karma por haber ayudado a Blavatsky y a Olcott a fundar la sociedad, y que asumieron cargar con eso, con todo lo que se vino, con todas las tropelías que vivieron estos dos personajes externos. ¿Por qué? Para traer un hálito de esperanza a todos nosotros. Y don Mario se hace eco de esta fuerza, de estos instructores. Le da, como lo menciona José y lo menciona también José en las lecturas que hizo, le da una nueva manera de entenderlo, de respirar ese espíritu de estos fundadores que siguen siendo la llama que sostiene este movimiento. Aunque no nos parezca real en esta época para algunos estudiantes, les parezca algo que fue en su momento, pero que pues obvio 100 años después, ¿cómo van a vivir 100 años? Ya no puede ser que esté. Dejemos esos misterios del ocultismo en su lugar, pero sí respetemos que gracias a ellos ustedes y yo estamos aquí. Si eso hubiera permanecido oculto, si a los dos instructores hubieran decidido, viendo el futuro, no, esto va a tener muchos problemas, mejor lo dejamos para otro ciclo, no sé si tuviéramos la posibilidad de estar juntos y de que hubiera traído esa llama que Blavatsky desarrolló con ese fuego, como decía Juan Viñas, cuando el maestro Jesús lanza a sus discípulos el fuego de la verdad del Sermón del Monte, empezó a incendiar, a quemar a todos aquellos que la recibían, pero los quemaba, que quemaba su ignorancia, quemaba sus egos,
mínimos, pequeños egoístas. Recordarlo así, con esta parte de ese espíritu de los fundadores, en que los debemos guardar con, yo diría, en sola palabra, sagrada devoción en nuestro corazón. Sino esta humanidad. Ese es el punto que yo quería, vamos a decir, retomar, porque ya está dicho todo lo demás. Una de las cosas que más me inspiraron fue la manera en que don Mario Rosso de Luna tomó este punto, este espíritu de los dos grandes maestros que les denominamos KH y M, fundadores del movimiento teosófico en la parte oculta, y que deberíamos, para poder, vamos a decirlo así, darle valor a sus palabras, el simbolismo arcaico, retomar esa sugerencia de guardar en nuestra sagrada devoción vamos a decir, ese ideal, y no repetirlo por cualquier tontería y cualquier deseo, o invocando aparentemente que somos capaces nosotros de estar en contacto, y si lo estuviéramos guardaríamos secreto. Ningún estudiante serio que tiene contacto con un instructor lo revela, guarda contacto, ni dice que se le aparece. Todo eso es solamente la filigrana de la personalidad que anda buscando cosas raras. Seamos serios. Hemos perdido hace tiempo en ese sentido, y no me refiero a nadie en lo personal aquí, sino debemos retomar ese espíritu que estuvo muy fuerte en el origen de la sociedad y que se ha ido degradando con el tiempo porque lo consideramos algo vamos a decir, superficial. La devoción a ellos es la devoción a nuestra llama interior, si nos respetamos. Isa, ¿puedo decir una cosa a este respecto? Has dicho una cosa muy importante. En uno de los prólogos de una de las obras de Rosso de Luna, que ahora no recuerdo, pero lo puedo decir más adelante, el doctor Eduardo Alfonso cuenta cómo escribía Rosso de Luna, qué inspiración recibía. Él nunca decía nada, pero está muy claro que se guardaba para sí muchas de las cosas por ese respeto que tú nombras y dices, porque es interesante cómo el doctor Eduardo Alfonso cuenta la inspiración que él recibía y cómo escribía los libros. Y nos daremos cuenta que en esa narración Rosso de Luna recibía mucha inspiración y se guardaba muchas cosas que nunca las decía, por ese respeto que tú dices y porque eso se guarda para sí. El respeto y la modestia que él manifestó, cuando ven que se declara ahí que él no es capaz de ser ocultista porque no cumple con los requisitos. A mí eso me impresionó. Caray, pues si no él es capaz, pues estamos chiflando la loma nosotros. Pues sí, de plano. Si la calidad de un Rosso de Luna no lo merece, pues... Entonces, quisiera finalizar con esas palabras que dijo José y con esta imagen final de la llama, nuestro verdadero instructor que está en nosotros. Le debemos respeto. Si le respetamos a eso que está en nuestro corazón, le debemos respeto a estos instructores, aunque no los podamos aún ver ni escuchar. Muchas gracias. Hemos llegado al término de esta tarde, de lo que significaba el hacer este homenaje, este reconocimiento a Mario Rosso de Luna y sobre todo a la profundísima e inmensa obra que nos ha dejado como legado a todos. Pero esto no significa que este sea el final del trabajo, sino más bien pienso que ha sido el principio y que esto debe de tener una continuidad, que tenemos un trabajo todavía que hacer para que esta recuperación de su obra y la difusión en el mundo teosófico de la obra de Mario Rosso de Luna pueda ser posible. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias también por vuestra participación. Gracias a todos los aportes que habéis hecho y que han hecho posible esta tarde. Gracias a todos. Gracias.